Antes de continuar, mientras llegan, eh, me preguntaban, creo que era Daniel al correo, que dónde estaban los videos y que estaban todos desordenados o que no encontraban. No sé si lo han buscado, si a todos les ha pasado. Les hago la aclaración, yo sé que hay miles de videos, pues obviamente desde que empezó la pandemia estoy poniendo mis videos allí, eh, pero tienen que entrar a la lista de reproducción que se llama Procesos para la Construcción 2020, 2020, 2021, 1, algo así se llama, o PPC 2020, 2021, 1. Pues porque este curso ya lo he dado en otros años y demás. Entonces, si entran a la lista de reproducción, eh, esa, pues ahí está, ahí sí están en orden los 3, 4 o 5 videos de la clase pasada y luego estarán los de esta clase, ¿vale? Por si acaso alguien tiene duda. No se olviden de compartir, darle like, ¿qué más es que dicen? Activar la campanita para que cuando yo suba un video les avise, etcétera. También subo los videos de TCA, por si los quisieran ver. Y bueno, hay muchas cosas más si quieren ver, pero están ahí, están divididos en listas de reproducción. Es la única manera de encontrar cosas porque es es un reguero absoluto. Bueno, 24. Parece que, ¿quién fue el que me recomendó que hacer un link para todas las clases? Quiero agradecerle. ¿Quién fue? ¿Nadie fue? Bueno, en todo caso, muchas gracias, porque sí es como útil. Listo, continuemos. Ay, perdón. Ya pueden compartir. Em, Decías que otro video, ahí quedaste. en este video se ve el otro proceso del mortero de autonivelación. Entonces aquí se puede ver la diferencia en el proceso. Primero empiezan con el nivelador láser y lo comparan con el suelo para poder identificar cuál es la zona más baja de la habitación. Después preparan la mezcla y empiezan a vertirla desde la parte más baja, que es lo recomendable porque va a ser la que más material necesite. Después comienzan a esparcirla. Aquí se ve cómo están limpiando los materiales que utilizaron. Y ya después de que se secó el mortero, lo que hacen es lijarlo un poco para mejorar el acabado. Y ya, profe. Ah, y Carlos. Carlos, perdón. Y aquí se ve, Carlos, las preguntas que recordamos que nos había dicho que para esta actividad había que tener unas preguntas preparadas que estuviesen en la exposición para realizarle a unos compañeros. Entonces, pues estas fueron las que sacamos. Perdón, estaba hablando sin micrófono. Creo que sí les mostré o no sé, que dentro de todas las rúbricas hay participación en clase. Creo que sí hablamos de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el momento de la participación en clase en responder las preguntas de sus compañeros y luego en hacerles preguntas a sus compañeros. Eh, Ahorita en todo caso les muestro para que vean los porcentajes y demás antes de continuar con la explicación o con las posibles dudas que haya sobre el mortero de nivelación.
Listo, o el alistado de pisos, ¿no? En muchas partes se llama alistado, alistado de pisos, alistado de pisos. Listo. Entonces, ¿para qué sirve el mortero de nivelación? Tiene que decir su nombre y ya ahí tiene la palabra, pero tiene que decir su nombre porque no pueden hablar todos a la vez. Entonces dice Pepito y ya él tiene la palabra. Kevin. Kevin, sin cámara, no, paila. Ay, Pedro, que me olvidó prender. Ah, El mortero de generación es como más conocido como el alistado. Es el sí. alistado que ese es antes de aplicar, de aplicar el enchape y para poder dar como un nivel mejor antes de enchapar. El mortero de generación también se conoce como sí, esto, hay que se aplica como esto, ¿cómo se llama? Eh, mm, esto, no se me olvidó la otra, lo que iba a decir, profe. Bueno, pero creo que respondiste, no sé qué opinan los demás, ¿es correcto? Los dueños de la exposición, ¿es correcto? ¿Tienen algo que añadir, algo que decir al respecto? ¿O es una Profe, respuesta correcta? creo que el mortero sirve para restaurar y nivelar pisos de concreto. Sí, también. Sí, bien, Carol, pero no me digas profe, dime Carlos Carlos, y para perdón. responder di Carol. Entonces Carol y le damos la palabra a Carol y Carol responde. ¿Listo? Te voy a anotar, Bueno, pero la mecánica es así porque sí, que somos muchos y entonces no sé quién está hablando y si hablan uno encima del otro, pues no sé quién es el que. Porque esto yo lo voy anotando, o sea, yo lo voy anotando y esta es la participación. La participación básicamente sale de aquí. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, que respondan los de la exposición, que digan. Profe, yo tengo una Profe, pregunta. No, Carlos, espera, perdón. las preguntas de ustedes ahorita, Ah, bueno. señor. La pesca va a complementar, pues que yo cuando trabajé así de obrero, le decían Sí. la primera fase de sobrepiso. Le decían primera fase de sobrepiso. Sí, ¿Y dónde es? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás trabajando para saber? no, estaba, pues eso ya fue hace rato, hace más o menos como 2 años. ¿En dónde? ¿En qué parte, digo, para saber en qué lugar En de Funza, Colombia? ¿En Cundinamarca? Funza, Cundinamarca, sí. Entonces, bueno, que para todos, por si acaso nos vamos a trabajar allá, que se llama segunda fase de piso. ¿Cómo fue que dijiste? Ey, ¿qué se hizo? Profe, qué pena, es que se me cortó un poquito la señal. Carlos. ¿Cómo Carlos, dijiste que se perdón. llamaba? Segunda fase de piso. Primera fase de piso, sobrepiso, perdón. Ah, sobrepiso. Vale, primera fase de sobrepiso. Bien, por si acaso. Gracias por tu aporte, Luis Báez. Eso también, Yo, eh, profe, Daniel, para dar un obviamente es útil. pequeño aporte A ver, también. a ver, Daniel. Ah, yo de casualidad también traje construcción y pues aquí en Palmira, no sé, el maestro siempre me decía contrapiso, siempre que era. Contrapiso. También una beneficio del mortero de nivelación, cuando se están acabando de hacer algunos procedimientos de construcción como son la mezcla de cemento, casi siempre quedan algunos pequeños desechos como que una piedrita de grava que quedó pegada al piso o mugre. Mm, O sea, antes de hacer el mortero de nivelación queda mucho mugre o material que queda pegado al piso y ese mortero de nivelación también sirve para ahorrar tiempo porque usted coge la punta de cincel a quitar todo eso del contrapiso. Al hacer el ujú. mortero va a quedar ya un nivel plano homogéneo para poner el acabado de baldosa y se ahorra todo ese tiempo de limpieza. Perfecto. No te voy a preguntar de dónde eres, porque ¿para qué? Se nota desde lejos. Desde aquí hasta Cali dirían que se nota. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Sí. Bien, bueno, listo, muy bien. Ahora sí, sigamos con la siguiente pregunta de los expositores, que es, ¿para qué se añaden los superfluidificantes? Estefanía. Jaiber Oscar. Estefanía. Bueno, y luego, ¿quién? ¿Jaiber? ¿Quién dijo? Sí, señor, Jaiber. Vale, Estefanía. Ah,
Son aditivos que, como su nombre indica, lo que hacen es aumentar la fluidez del mortero y esto ayuda, digamos, primero a la parte estética que quede mucho más liso y segundo, en caso, digamos, que en la base haya algunas aberturas, entonces se puedan, digamos, ingresar bien esas Vaya. aberturas para llenarlas. Ok, Mm, bueno, y No. que no, dice por ahí Luisa. Bueno, Perdón. ¿quién era que iba a hablar? Iber, bueno, los Ya superfluidificantes te vi. también son conocidos como reductores de agua. Una de las ventajas es cuando el mortero queda pues muy aguado, eso funciona para que la mezcla quede homogénea. Y pues como lo dice, para reducir el nivel del agua, de trabajarlo. Bueno, ¿qué dicen los expositores? Lisa, Juana. Ah, profe, Daniel, otro pequeño aporte. Sí. Eh, Esos superfluidificantes también se usan como para, además de mortero, sirven para otras estrategias de construcción, como aquí en Palmira el clima es muy cálido. Siempre cuando se acaba algún procedimiento que tenga que ver con cemento, como de zapatas o vigas de cimentación, o inclusive las columnas que serían las vigas aéreas, después del secado, siempre van a quedar esas grietas y hace una mezcla con estas propiedades para echarle encima de la superficie para cubrir esas grietas. Vale, es una estrategia que siempre que la rotura, sobre todo si hablamos de columnas y vigas, no sea muy grande, se puede utilizar. De resto, digamos que no tiene por qué, o sea, grietas quiere decir como pequeños, o sea, Daniel se está refiriendo a pequeñas heridas en las columnas, ¿sí? Porque si hay, digamos, una grieta de tamaño considerable, digamos, de más de, no sé, 5 milímetros, y si de casualidad se llegara a ver el hierro, pues esa columna hay que tumbarla, ¿no? Mucha gente... eh, utilizan, sí, maquillaje para tapar las Eso es patologías. lo más usual. Sí, pero eso es simplemente maquillaje. Entonces eso disminuye la resistencia al concreto y genera, digamos, un riesgo muy grande, no tanto para el continuum de la vida en el lugar, sino por si en el momento de un sismo o de algo que la estructura realmente sea forzada hasta su máxima expresión, digamos, y entonces ahí sí, pues podríamos tener problema. Entonces, bueno, o sea, lo que dice Daniel es verdad y para pequeños, digamos, hilos o pequeñas cortaditas que tenga, listo, se puede maquillar, digamos, con un material, con un mortero o casi que cemento y agua, pero hay que tener en cuenta que la grieta, pues que la herida sea muy fina y si no, paila. Hay que tumbarla, simplemente. O sea, que hay que hacerla bien, porque tumbar una columna es perder muchísima plata. Vale más la tumbada que lo que vale hacerla. Bueno, pero respondan los Lisas y los Pues Juanas y yo los creería que Diegos. Estefanía dijo la definición correcta y que Sí, Daniel dio un buen aporte, mm, pero Haider se llama. sí. No sé si esté bien o esté mal, porque lo que encontramos de la información era que los superfluidificantes aumentaban la fluidez del mortero y le entendí que su perspectiva era como que hacía lo contrario. No, yo creo, él lo que dijo fue que necesitaba menos agua. Y pues, digamos que vamos a aclarar lo que dijo él, porque yo creo entender, y si no lo dijo, pues de todas maneras yo me lo invento, que lo que pasa es que uno digamos, cuando quiere que una mezcla sea más líquida, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente la primera estrategia de sentido común es echarle agua o aplicarle agua. Pero el agua en proporciones mayores a las que se necesita, sí lo hace más fluido, pero
digamos que modifica su condición física, sus condiciones físicas de fraguado, de durabilidad, de dureza. Entonces, cuando uno lo quiere más líquido, por decirlo de alguna manera, no es que haya que aplicarle más agua, porque eso hace que se cambien sus propiedades físico-químicas. Lo que hay que ponerle es fluidificantes o retardantes que hacen que el mortero sea más fluido, como su nombre lo indica, sin necesidad de aplicarle agua, que sería un inconveniente. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, voy a anotarlo también para explicarlo ahorita. ¿Por qué fluidificantes? ¿O por qué no aplicarle más agua? Pero sí, yo creo que ahí queda claro lo que dijo él y lo que dijeron todos. Perfecto, muchas gracias. Y luego, por último, ¿para qué sirve la llana? Stewart. Caro. Stewart Nicolás y David. Carol. Bueno, Stewart y Carol, ya con dos yo creo que es suficiente. Pues por, pues Stewart, por lo que he Carlos, visto en la... ¿sí? ¿cuál Carol? ¿Está Estefanía o yo? Ah, yo no sé, la que dijo que quería Pues hablar. las dos hablamos al mismo Bueno, tiempo. entonces las dos de una vez. Pues como tal, por lo que he visto pues, en los videos, en la presentación, en la realidad, esa llana pues, es como una de las herramientas pues, como más importantes que utilizan los obreros en la construcción, ¿no? Las he visto metálicas, también madera. Creo que la función de ellas es como ayudar a los acabados y pues quitar esos elementos gruesos que van quedando en la placa. Creo que eso es para mí. Sí, vale. Una Carol, primero una Claro que Carol. pues yo Carlos, claro que pues para quitar como esos grumitos toca hacerle como movimientos circulares sin mucha presión para que pues vaya quedando como tal la mezcla como homogénea Ujú. y no como hacia a lo brusco, sino pues poquito a poquito. No a lo bestia. Bien. Y Carol, la otra Carol Oliveros, la otra, la con K. La llana sirve para repartir en paredes y pisos de manera homogénea y uniforme pues lo que se vaya a aplicar. Sí, vale, porque también la llana se utiliza para el pañete, es decir, para las paredes, y para los techos, y para los pisos, y para todo. Creo que está respondida, que dice Diego y compañía. Señor, bueno, pues cabe aclarar que cada llana tiene un uso diferente. Entonces hay llanas que simplemente son de goma, como llanas que son para limpiar. Entonces tienen que ver para qué sirve cada llana. Pero sí, básicamente es para eso. Bueno, vale. También lo voy a anotar para la explicación posterior. Bien, muy bien. Eh, Solo quedaría al auditorio que planteen preguntas a los expositores. A los expositores o a mí, acuérdense que no se trata de corchar, sino de ver qué dudas pudieron quedar. Yo, Carlos Juan Manuel. No, yo no, Juan Manuel, bien. Es que según tengo entendido, se utilizan ciertas proporciones tanto como para el cemento como para el mortero. Y ahí ellos ponían dos morteros, que está el mortero de nivelación y el de autonivelación. Entonces la duda mía es que el de autonivelación se ve un poco más fluido, ya al punto de casi parecer una lechada. Entonces mi pregunta es si es que la proporción es diferente al mortero de nivelación, y en sí cuál es la proporción que se utiliza para la mezcla en el mortero de nivelación, porque no estoy seguro, creo que no nos la dijeron, y pues tampoco dijeron la proporción que se utiliza en un mortero de autonivelación. Muy Es que no bien, lo gracias. pusimos más que nada porque cuando buscamos la información pues salen las distintas marcas, ¿no? Entonces, el proceso para cada uno va cambiando. La verdad es que había muchas variables entre la proporción del cemento y de la arena y del agua, todo varía. Y Ujú. también había el proceso de mezclado, también algunos decían que 2 minutos, que dejarlo pausar, otros decían que no, que tenían que seguirlo mezclando y no pausar en ningún momento. Entonces, por esas variaciones fue que no lo pusimos.
Ok, pero hay que poner, o sea, tienen que ver cuál es la página más seria, cuál es el lugar más, como más científico, pues, de donde están sacando la información y asumir uno, así como hicieron con el mortero de nivelación, que me pareció muy bien, pues que ustedes tenían una duda, pero decidieron algo y al fin decidieron lo que era. Entonces, ¿Sí? ¿Sí era así, profe? sí, sí, claro, 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 claro. Carlos, gracias. Ay, Bueno, Carlos. pero ¿cuál es la proporción? Digan entonces una proporción del mortero de nivelación. No la tienen así clara. Yo no. Pregúntele a los otros, profe, que no han dicho. No, profe. Carlos. Entonces, Carlos. ni Voy a Diego, poner una pista para su ni Lisa, ni llamada. Juana tienen idea bien de eso. No, Carlos. Bueno, bien, tranquilos. Bueno, para que dejen de compartir, eh, ahorita respondo la pregunta de Juan Manuel, fue, ¿verdad? Pero quiero decir que la exposición me pareció muy buena. Así es que las espero todas. De hecho, era un tema bastante sencillo, como que excesivamente sencillo para hacer una exposición así como compleja y buena, pero lo lograron muy bien. No, la edición de los videos también pareció maravilloso. Quizás un poco rápido, o sea, quizás lo pusieron muy rápido. No tienen que preocuparse tanto por durar un poquito más. Es decir, si duran 5 o 10 minutos más, si es interesante, si ustedes ven que es chévere y tal, no se preocupen tanto por eso. Lo que no quiero es que en 2 minutos me den la información y ya, que sea un poquito profunda para que quede bastante claro y creo que su exposición estuvo muy bien y, y para mí quedó bastante claro y ahora vamos a complementar. Entonces, muchas gracias a los tres y listo. Voy a compartir yo y seguimos, pero no quería dejar sin decir que me gustó la exposición. Muchas veces, no siempre digo esto, al contrario, más bien casi siempre los mando a repetir la exposición o algo así. Entonces, pero no es el caso, me gustó. Muy bien. Felicitaciones y muchas Gracias, gracias. Compartir pantalla, Winterboard, profe. compartir. No, yo no me llamo profe, señorita alumna. Carlos, Señora. yo tengo un link de uno de los videos donde explica también, no solamente, o sea, el mortero de eliminación tiene que ser externamente, o sea, para lo que es andén, sino que también hay como tal una nivelación. El video trata de nivelar un baño y explican el paso a paso, así como lo hemos explicado aquí en la exposición. ¿Será que lo puedo compartir por el chat? Claro, pero por supuesto, hasta hubieras podido compartirlo para todos en la exposición. Ah, De pronto lo compartes ahorita. Igual ponlo en el chat y ahorita de pronto lo vemos. Vamos a ver qué tanto nos lleva la explicación y la complementación de lo que ustedes hicieron. Y ahí vemos, ¿vale? vale, Carlos. Bueno, entonces voy a empezar por la pregunta. Por la pregunta de ¿qué? Juan Manuel, ¿sí? Em, Normalmente, bueno, normalmente no. En una mezcla, las proporciones siempre son o siempre se tienen en cuenta principalmente los materiales básicos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos dos materiales básicos. Tenemos tres, pero tenemos dos materiales básicos. Tengo escuadrada la tabla. Meja. Entonces, bueno, ahí me perdonarán los dibujos. Tenemos dos materiales básicos, que es el cemento y la arena. Como dijeron, la arena es una arena cernida, o sea, que ha pasado por esa mallita que ustedes todos habrán visto en las obras, una mallita que se va poniendo la arena y pues aquí se va quedando un bultico, un montecito de arena que es fina para que no queden esos brumos o no queden tantos brumos, digamos. Entonces, estos dos también tiene agua,
pero Una digamos que zaranda. sí, sí, una zaranda, bueno, sí, como lo llamen en cada sitio, pero normalmente se llama zaranda, ¿sí? Se zarandea, ¿no? Esa palabra también se utiliza en muchas cosas, ¿no? Lo zarandeé, quiere decir que lo batí, lo removí. Listo, entonces tiene agua también, pero la proporción entonces es entre este y este, ¿no? Entonces la proporción puede ser 1:100, por ejemplo. ¿Qué querría decir 1:100? Quiere decir que vamos a suponer que tengo una medida, unas medidas, ¿sí? Un balde. Digamos que esto es un balde y esto lo voy a usar como una medida. Piensen en una cucharita de esas de niños, en una cucharita de esas medidora de niños que tiene aquí como unos numeritos. O para preparar la comida que uno dice, entonces una porción de no sé qué y 2 porciones de tal. Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo aplico aquí una porción de cemento, en esta proporción que estoy hablando acá, ¿no? 1:100, una porción de cemento, pues de arena tengo que hacer 100 baldecitos de arena. ¿Mm? En este caso, 100 baldecitos de arena, ¿vale? 100 baldecitos de arena versus un baldecito de cemento. Esa es una proporción 1:100, que no se utiliza en ningún caso, no es una cosa loca, sino que les estoy diciendo porque es una cosa de cemento y una cosa de arena, y las cosas que sean de arena. Una medida es cualquier cosa, no me digan, no me digan y no se confundan después en si estoy hablando de un bulto, de una carretillada, de tal. No hablemos en general, la arena normalmente se mide en metros cúbicos, o sea, el espacio que ocupa en un volumen, ¿no? O sea, esto es un metro cúbico. ¿Qué es un metro cúbico? 1 por 1 por 1 metro. 1 metro, 1 metro y 1 metro. Este es un metro cúbico. Entonces se mide en metros cúbicos, ya sea medio metro cúbico, 0.8 metros cúbicos, 0.5 es medio metro cúbico, 0.1 metros cúbicos, lo que sea. Algo así se mide, ¿no? En metros cúbicos. Y el cemento, pues suele medirse en bultos o sacos, o puede ser medios bultos o lo que sea. Entonces, pero cuando hablamos de la proporción, ya no estamos hablando de que aquí son 100 metros cúbicos y aquí es un bulto de cemento, no. Estamos hablando de unidades que son iguales en ambos casos. Entonces, de un balde, de una carretilla o de una volquetada, ¿sí? Entonces le tengo que echar un balde, digo 100 baldes o 100 carretillas o 100 volquetadas de arena para conseguir esa proporción. ¿Sí? Entonces, si vamos a algo más normal, entonces tenemos que la proporción puede ser entre 1, digamos que para los morteros, este alistado de pisos se hace con mortero. Y simplemente el mortero pues es el mismo material que se utiliza para diferentes procesos. Y el mortero es una mezcla entre cemento y arena. Ya saben que agua también, naturalmente, pero las proporciones entran aquí. Si ustedes buscan un libro, digamos, científico de concreto, yo por ahí tengo alguno, entonces les dice, debe ser para una mezcla de tanto y tanto, debe ser 5.8 litros de agua, no sé qué, pero esto a no ser que sea en una industria de concreto, esto se hace en obra a ojo, ¿no? Entonces, digamos que eso ya la experticia, la experiencia, al principio hay que dejarse guiar más por el maestro que por lo que uno haya podido aprender en el salón de clases. Y una vez, digamos, va cogiendo experiencia y va cogiendo experticia sobre el tema, pues entonces ya sabe si cuándo es que tiene que parar o decirle, hey, le está quedando muy aguado o le está quedando muy seco. Pero de momento, al principio, pues básicamente que no se preocupen mucho por eso. En la primera obra, eso es muy fácil, en la primera obra van a ver que sea como una masa como gelatinosa, no tanto gelatinosa, sino más bien como un poquito menos espesa que la plastilina. Y también al momento digamos, de lanzarla sobre la pared, que es lo más complejo del mortero, que el pañete, se quede pegada, o sea, no se caiga.
ni salpique para todos lados. Eso básicamente podría ser como empíricamente una manera de saber si el mortero tiene el agua adecuada. Pero es a ojo, entonces no se suele, digamos, tener en cuenta en las proporciones. Entonces el mortero, se puede utilizar con diferentes proporciones depende qué cosas, ¿no? Para las paredes, ¿no? Cuando vamos a pañetar una pared o cuando vamos a pañetar una pared, o sea, poner la lisita dentro de los ladrillos, o el mortero que va entre ladrillo y ladrillo, ¿sí? Ahí va un mortero que se llama mortero de pega. Digamos que este puede ser puede ser uno en 1,4 y este puede ser 1,5. Quiere decir, Carlos, señora, creo que en cuanto al espacio de los ladrillos, creo que el máximo es 2, si no estoy mal. No sé si... centímetros. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señora. Digamos que lo que se suele usar es entre 1 y 2 centímetros de pega del tamaño, ¿no? Pero yo estoy hablando es no 1,5, sino 1,5, es decir, 1 de cemento, 5 de arena. 1 de cemento, entre más bajo sea la arena, digamos, en este caso, pues más resistencia tiene, ¿sí? La mezcla. Entonces, eso es lo que les quiero hacer caer en cuenta. Es decir, tenemos desde el más duro que sería 1,3, el siguiente que sería 1,4 y el siguiente que sería 1,5, ¿sí? Digamos, por qué podemos entender que este es más duro y este es menos duro, o este es más resistente y el otro menos? Pues porque aquí la mezcla es mitad cemento y mitad arena, ¿sí? En cambio aquí la mezcla tiene una parte de cemento y 3 de arena. Aquí tiene una parte de cemento y 5 de arena. Quiere decir también que este es mucho más costoso y este es menos costoso, ¿no? Porque tiene más arena que cemento y la arena es barata, por lo menos en comparación con el cemento, evidentemente. Entre más Entonces, arena es más suave. entre más arena, pues es menos fino porque tiene menos cemento, ¿sí? Porque tiene menos material del bueno, pero también es más barato. Entonces, pues uno no se gasta la plata. Y cuando hablamos de pegar 2 ladrillos, listo, pero en una casa pueden ser 5,000 ladrillos, 3,000, ¿sí? Depende del tamaño de la casa. Entonces ahí, pues, si uno utiliza un mortero, uy, llegó mi prima Laura. Si uno utiliza un mortero 1,1, por decir algo, pues se va a gastar un montón de plata que no es necesaria porque el mortero de pega no es un elemento estructural, no es algo que nos vaya a salvar la vida, no es algo, ¿no? Entonces, pues no vale la pena botar la plata ahí. Otra cosa sería si es una columna, bueno, en fin. Entonces, el 1,1 nunca se utiliza, ni el 1,2. Entonces, partimos del 1,3, que sería como el más durito, y el 1,5, que sería el nivel más blando, por decirlo de alguna manera, y el 1,4, que sería el nivel intermedio. Entonces, el 1,3 lo podemos usar ¿cómo era que decía? El primer nivel de sobrepiso, o para el alistado, o ¿qué? ¿Qué más era? ¿Cómo lo llamamos? Afinado de pisos. Entonces, para los afinados. ¿Placa? ¿Ah? ¿La placa? No, el afinado, lo que acaban de exponer, el alistado, afinado, el Ah, alistado de ok. pisos. El 1,4 para el pañete, y el 1,5 puede ser para la pega. Aunque suele hacerse todo digamos, el afinado suele hacerse aparte porque esto es un proceso largo y es un proceso, bueno, largo relativamente, y es un proceso también más complejo de lo que parece, básicamente por como lo mostraron bien ahí. Este es el que da la horizontalidad, el que tiene que quedar perfecto porque encima van las baldosas ya, y ahí lo que fue, ¿no? La placa, bueno, listo, todavía le queda un proceso encima, 2 procesos encima
para mejorarla, pero este ya, entonces es un proceso que suele hacerse independiente, pero normalmente puede ser, digamos que de ahí en adelante se use el 1-4 para todo. Entonces se haga pañete, se haga la mezcla 1-4 para todo lo que se necesite. Y bueno, y volvemos aquí, entonces 1-4. Entonces puede ser que yo diga una cucharadita de cemento y 4 cucharaditas de arena cernida, ¿sí? Puede ser 1 tonelada de cemento y 4 toneladas de arena. Puede ser lo que sea. Lo importante es que tengan claro que son medidas. Entonces, una medida de cemento versus 4 medidas de arena. Listo, se tiene que hacer la mezcla, entonces se tiene que hacer con pala y pues esta mezcla en principio, digamos que teóricamente lo que le enseñan a uno es que uno tiene que hacer la mezcla y correrla toda para un lado y acá y luego correrla toda para otro lado y así 5 veces. Esto es un poco excesivo y sobre todo es más para el concreto que tiene piedra, pero bueno, más o menos para que tengan una idea, pues hay que mezclarlo harto, o sea, no es que 2 paladitas y ya quedó, no, tiene que ser, Ya está la revolvedora, Carlos. señor, Ya está la revolvedora. que ya está la revolvedora, ¿no? Para ese Pues trabajo. yo lo conozco como trompo, se le dice por También. acá, que es que mezcla. Bueno, pero es que aquí, Pero- aquí somos de todo el país y cada uno tiene sus propios Pero, dichos. Entonces, sí. Qué pena, eso depende de la hora, porque en la que yo estuve, lastimosamente, la mezcladora eran los 2 brazos. Normalmente. Tocó para hacer gimnasio. La hora. ¿Cómo? Eso depende del tamaño de la obra y de la cantidad de mezcla que Éramos 4 Claro. obreros conmigo y Y eso es a mano normalmente, digamos en obra, un piso. en, Una casa, un piso. en pañetes, en algunos, en el concreto, hoy en día, revolvedora, ahí está bueno. Hoy en día se suele usar, se suele usar en las obras La pala. de medianas a grandes, no, bueno, sí, voy a decir, de medianas a grandes se suele usar o una mezcladora local, de esas que uno o tiene como constructor o alquila, ¿sí? Que es digamos una mezcladora pequeña que le caben 5 bultos de cemento o 7 bultos de cemento, más o menos se mide es como por eso, ¿sí? Y puede estar en la obra y funcionan con gasolina y tal, puede que haya. Y la otra opción es comprar el concreto premezclado. Entonces, en una fábrica y uno lo pide de tanta resistencia, eso lo vamos a ver más adelante, y entonces pues se lo mandan. Uy, queda menos de 1 minuto. Los vuelvo a convocar en 2 minuticos. Chao. Vale.